Lo que hemos descubierto y comprendido sobre las políticas educativas a lo largo del curso. Las políticas educativas se han desarrollado desde 1921 hasta la actualidad. Uno de los proyectos más significativos fue el Proyecto de Educación Nacionalista por el secretario de Educación José Vasconcelos. A partir de tal proyecto se desarrolló la educación básica en nuestro país. Tendencias nacionales en políticas educativas en México. Para cambiar un país lo primero que tenemos que hacer es impulsar la educación. Sin embargo, cada sexenio los secretarios de educación asumen una postura educativa para estar en sincronía con el proyecto de nación del gobierno ejecutivo federal en turno. Esto lo podemos afirmar a lo largo de la historia, desde 1921, con el primer secretario de Educación José Vasconcelos, quien sentó los antecedentes para elaborar la política educativa para desarrollar el país tanto cultural como democráticamente. Diferentes modelos educativos han marcado la educación en el país: socialistas, nacionalistas, de formación técnica y modernización. Cada gobierno ha querido establecer nuevos modelos educativos que en apariencia se mejoran las políticas educativas, es decir, son el resultado de acumulación y desacumulación permanente. El objetivo es que cada niño y joven del país accedan a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Además, desarrollen conocimientos, competencias y habilidades. Pero, ¿cuáles son las tendencias y necesidades de nuestro actual gobierno? Siguiendo las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial sobre los principales cambios económicos, políticos, tecnológicos que impactan a la educación del futuro. 1. Dejar sin efecto la educación educativa del 2013. 2. Implementar su modelo educativo llamado Nueva Escuela Mexicana, el cual consiste en mejorar la calidad educativa y formar alianzas político-sindicales. 3. Mejorar los modelos educativos desde el currículum, aprendizajes de cultura de paz, activación física, deporte, arte, música y sobre todo civismo, para conectar la educación y comprender los derechos y valores de la democracia. 4. Aprendizajes para la vida. Se refieren a que las personas estén preparadas para los cambios tecnológicos. Y por último, 5. Disminuir la desigualdad y la brecha entre zonas rurales y urbanas. ¿Cómo se aplican las políticas educativas en nuestro país? Existe un patente rumbo de tendencias políticas, según los intereses o ideologías del presidente constitucional en turno. En el transcurso de la existencia del sistema educativo mexicano, las políticas educativas han presentado una variedad de cambios, modificaciones, derogaciones, etc. Todo pareciera indicar que cada mandatario tiene una visión incluso partidista de la educación del país. Actualmente las políticas educativas se ven de cierta forma influenciadas por organismos internacionales que dotan de ciertas pautas tendientes a impulsar la educación. A nivel nacional, en el Diario Oficial de la Federación,
se realizan las respectivas publicaciones de las políticas educativas vigentes en nuestro país. En adición a la publicación de estas políticas, los estados, a través de sus autoridades y de forma independiente, proceden a su aplicación, realizando los cambios pertinentes en los ámbitos necesarios, tendientes a permitir a los estudiantes mejores oportunidades. Estas metas no se han cumplido en su totalidad, saliendo a flote la limitada efectividad de las políticas emanadas en cada sexenio, las cuales en su momento prometen una alta efectividad, discrepando en esto al momento de su aplicación, siendo un claro ejemplo el sexenio de Felipe Calderón con la Alianza por la Calidad Educativa y las pruebas enlace. En el sexenio de Peña Nieto se generó la polémica reforma educativa, que prometía una solución definitiva a los problemas educativos. Esto sin entrar en detalles en el propósito laboral de la reforma educativa. Dentro de las políticas educativas abordaremos el artículo 2, en el cual señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Esto es decir, que el derecho a la educación de las personas debe de ser sin limitación alguna. Veamos lo siguiente. Ninguna institución, director o profesores puede negarse en aceptar y educar a una persona en cualquier centro educativo. Ellos deben ser educados sin importar una discapacidad, el género, las preferencias sexuales, la religión, la raza, etc., porque la educación es para todos. Uno de los retos que enfrentan muchos países en vías de desarrollo es la falta de infraestructura carretera para hacer que las personas asistan a los centros educativos. En muchas comunidades marginadas o de difícil acceso es donde se concentra la mayor parte de personas sin derecho a la educación. Nuestras políticas además necesitan otorgar mayores recursos a la capacitación de maestros y estos, a la vez, estarán mejor preparados para enfrentar los retos de la educación, como pudiera ser educar a un niño de lento aprendizaje o con alguna discapacidad. Durante este curso he aprendido qué es una política educativa, la relación que existe entre políticas educativas y hechos sociales. Identifiqué los diversos cambios que se han tenido las políticas educativas con la finalidad de mejorar la educación. En este curso aprendí a investigar una política educativa dentro de una institución con la finalidad de saber cómo se pone en práctica dicha política. También investigué un proyecto de iniciativa nacional para ver la relación y cómo se trabaja dicha política con el proyecto. Todo esto lo aprendí a través de mi asesora y a sus diversas instrucciones de cada actividad, así como las investigaciones y diversas retroalimentaciones para poder mejorar mis actividades durante el transcurso de esta unidad. ¿Qué dificultades he tenido para aprender esto? ¿Para qué me servirá o me ha servido lo aprendido? Las dificultades de este seminario es entender las políticas educativas desde una perspectiva objetiva y crítica. Como futuros profesionistas tenemos la responsabilidad de entender y aprender cómo las políticas educativas influyen en la sociedad. Finalmente,
En el campo laboral tenemos que lidiar con un sistema educativo. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre nuestro aprendizaje y los valores para proponer soluciones a problemas específicos de la educación. Para aprenderlo mejor, hubiera sido realizando proyectos y entrevistas en zonas marginadas y de extrema pobreza, para ver hasta dónde se cumplen las políticas, allá en aquellos lugares donde los ojos no alcanzan a ver. Me hizo falta platicar con padres de familia y docentes que la pandemia actual no me permitió. La forma de aprendizaje de este curso en particular nos dota de elementos necesarios para analizar algunos otros escenarios de distintas políticas. En cuanto al carácter reflexivo analítico de este curso, puede resultar de gran valor para la mayoría de otros aprendizajes significativos, así como en distintos contextos autodidácticos.